Todos y bienvenidos a esta nueva edición de Nueva Economía Forum, Forum Europa, donde vamos a poder escuchar la intervención del embajador de los Países Bajos en España, Matthijs van Bossen. Y para presentar al señor van Bossen, para introducirnos en la figura de nuestro ponente, tengo el gusto de ceder la palabra en la tribuna a don Vladimír Granc, embajador de la República de Eslovaquia en España. Cuando quiera, embajador. Bueno, muy buenos días, querido expresidente, señores, damas y caballeros. Realmente es un gran honor para mí y aún más placer estar aquí con ustedes presentando, o mejor dicho, introduciendo la presentación de mi querido amigo Matthijs, el embajador de Holanda, sobre la presidencia holandesa y el legado de esa presidencia. Bueno, no es ninguna casualidad que soy yo quien estoy aquí con esta introducción, porque mi país tiene algo que ver con este legado. Matthijs solía decir con picardía, yo diría un poco más latina que holandesa, que nos está pasando la presidencia, esos enormes problemas que tenemos actualmente, para que nosotros lidiamos con ellos, para que nosotros lo resolvamos. Yo desde luego solía luego responder con cortesía que los holandeses no tienen la culpa que surgieron esos problemas, sobre todo el último en finales de junio, lo de referéndum sobre Brexit, pero ahora agrego que hablando de que no son culpables, que por lo menos no exclusivamente. Bueno, pero en serio diría que la culpa de los problemas que tenemos hoy es de todos nosotros. Todos nosotros hicimos nuestro aporte a eso que estamos en esos problemas críticos. Eso hay que reconocer, me parece que es muy importante reconocerlo. Bueno, un país fundador de la Unión Europea con, si no me equivoco, 13 presidencias, ¿verdad? ¿O 14 ya? 12 presidencias. La pasa esa presidencia a un país, uno de los más jóvenes, que tiene su primera. Para nosotros es un hecho histórico presidir el Consejo de la Unión Europea. Y quiero decir que nosotros estamos recibiendo ese encargo con humildad, pero también con valentía y mucha ambición. Pero de todos modos un poco me siento ahora como un estudiante presentando a su profesor. Nosotros junto con Malta, Holanda y Eslovaquia formamos, como saben, el trío presidencial. Entonces eso digo porque no hay ninguna sorpresa de lo que se ha hecho en el anterior semestre. El programa, las prioridades fueron elaboradas coordinadamente entre esos tres países. Y nuestra ambición, obviamente, es ahora continuar con todo lo emprendido por la presidencia holandesa. Pero hoy no me toca hablar, va a hablar Matthijs sobre esas cosas. Nos hemos acordado con el embajador que yo no voy a presentar, no voy a hablar sobre su currículum, pero no puedo no mencionar por lo menos una cosa. Su vasta experiencia diplomática de más de 3 décadas encajaba perfectamente en esta presidencia sumamente madura y profesional de un país fundador de la Unión Europea. A pesar de lo duro que estuvo el pasado semestre, o tal vez incluso podría decir que tal vez precisamente por esto que estuvo tan duro, me queda realmente solo agradecer el importante trabajo de mucha calidad que hizo la presidencia holandesa en general y el embajador van Bossen aquí, en particular aquí en Madrid. Pero no entraré en detalles, eso es el trabajo de mi querido amigo embajador.
Lo único que quisiera decir, y con esto termino, mucha gente, muchos, a veces bastante fatalistas, o parecen fatalistas, dicen que estamos en una encrucijada. Otros los llamaría pesimistas, y ahora no estoy hablando de euroscépticos de oficio. Esos pesimistas que hoy día son siempre, parece más y más, lamentablemente, dicen hasta que ya estamos en un callejón sin salida. Bueno, yo tal vez sueno optimista, pero yo mismo me considero más bien realista. No obstante, seguramente les sorprenderá lo que les digo o voy a decir ahora. Yo no dramatizaría el asunto. Me parece, yo quiero decir, en mente eso lo de las crisis que estamos viviendo. Como podría citar el primer ministro nuestro el día después del referéndum de Brexit, quien dijo que no es ninguna tragedia, es la realidad. Entonces, otra vez digo, no quiero dramatizar el asunto, yo pienso que deberíamos hacer todos nosotros esto, no dramatizarlo demasiado, porque de hecho, en principio, el camino para emprender no es nada difícil de encontrar. Nosotros tenemos adelante nada más dos. Uno es el camino hacia la perdición. Es muy bien identificable, me parece que lo vemos todos nosotros. Ahora, la cuestión es que tenemos la libre voluntad a optar por ese camino. Bueno, yo personalmente seguramente no optaría por eso, espero que ustedes tampoco. Obviamente, si hay dos caminos, uno está identificado, es mucho más fácil identificar el otro, pero no solamente que es muy fácilmente identificable, es también bastante visible cómo es este camino. Ese es el camino correcto. Todavía estamos vacilando en tomarlo. A algunos nos da tal vez miedo, a otros sentimos demasiado respeto, lo que casi es lo mismo, pero me parece que ya nos vemos obligados a emprender este viaje. No nos queda otro remedio. Es evidente, y eso es lo que estamos viendo ya ahora, que ese camino es largo, con muchos obstáculos que superar, muchas tareas que resolver, muchos retos que enfrentar. Para tener éxito se necesita ser auténtico, abierto, honesto. Necesitamos una Unión Europea sincera, sencilla y responsable en ideas y actitudes. Bueno, entonces arrancamos, ¿no? Muchas gracias. Matthijs. Muy buenos días y que aprovechen el desayuno. Muchas gracias al Foro Económico de recibirnos aquí y de hablar del tema de Europa que nos ocupa a todos, nos preocupa. El Foro Europa, digno de su nombre, reúne a todos que estamos en esta tarea. Vladimir, muchas gracias y sobre todo mucho éxito, porque muchas cosas no se han resuelto y aún más problemas están anunciando su llegada. Estás hablando de un camino. Si ustedes ya han visitado la exposición del Bosco aquí en el Prado, se ve que muchas de esas pinturas tienen como tríptico por detrás un caminante. El caminante que camina por detrás, hay escenas de amor, pero también de robos, de criminalidad, la vida humana. Y está acercándose de un puente, y ahí se acaba. No se sabe si el puente es fuerte, no se sabe a dónde nos lleva, porque la vida es llena de dificultades. Si se abre el tríptico, generalmente a la izquierda vemos el paraíso. A la derecha, a donde van los
que han terminado su vida haciendo pecados. En el centro, la vida humana como es. Europa no es el paraíso, ni es lo peor, lo que nos podemos entender. Es la vida en sí, con su bueno y con su malo. Como holandeses tratamos de ser directos y no perdernos en filosofías de dónde va el camino, sino tratar de hacer lo mejor de la vida cotidiana. La presidencia nuestra, la presidencia que acabamos de terminar, estaba enfocado en buscar nuevas maneras de trabajar juntos como europeos. Y me gustaría hoy hablar de esos problemas que tenemos como en el sector político, pero sobre todo hablar de lo que nos une ya y que muchas veces olvidamos. Las cosas que sí funcionan, las cosas que nos unen, sobre todo los jóvenes, porque sabemos que en el Brexit 75% de los jóvenes votaron en favor de Europa. O sea, estamos haciendo algo bien en Europa. La gran mayoría de los jóvenes creen en lo que hemos dejado a ellos para formar con más profundidad y más integración. El debate sobre Europa debería no ser de si necesitamos más Europa o menos Europa, sino algo que funciona mejor. Una Europa que ofrece soluciones concretas, entendibles y oportunidades para que la gente pueda desarrollarse, buscar su camino, porque somos una sociedad europea de libertades y oportunidades para la gente que quiere desempeñarse, que quiere estudiar, que quiere viajar, que quiere poner empresas. Tenemos que ser capaces de alcanzar consensos necesarios y ser más transparentes, abrir las puertas, mostrar que esto no es un juego de elitistas, de gente detrás de puertas cerradas, es algo que compartimos todos. Entonces Europa no es un marco para protección de los refugiados o de los privilegiados. Es algo de todos y si todos no lo comparten, no puede existir. ¿Qué funciona bien? Lo que más funciona bien es Erasmus. Hace 2 días fue el día que él murió, hace unos pocos siglos, más o menos la misma época que el Bosco. Él viajaba, él conocía Europa, hablaba latín, no inglés ni español, pero latín con todo el mundo. Y todo el mundo integrado en Europa hablaba ese idioma, estudiaba este idioma, que es algo, el latín, de nosotros todos. Aquí en Sevilla se ve, o en Segovia, pero también en mi ciudad, Utrecht, o en Maastricht, o en Rumanía, donde estaba antes. Somos ya 2000 años una comunidad. Compartimos el derecho romano. Compartimos las básicas reglas de nuestra sociedad. Eso es algo que no es historia, eso es algo que tenemos en nuestro DNA. Erasmus, el programa de Erasmus. No me di cuenta yo, pero sabemos que este programa ya ayudó a 3.3 millones de estudiantes desde su lanzamiento, desde 27 años. Es decir, 3 millones de europeos ya han viajado, estudiado, vivido en otros países. Y cuando vuelven, o no, algunos se casan, se quedan fascinados por el nuevo país donde están, pero cuando vuelven a su país ya ven a Europa ya no como algo ajeno, del otro lado de una frontera, ven ese otro país europeo como suyo. España envió la mayoría de los estudiantes al extranjero. En el año 2013-2014 fueron más de 37,000 estudiantes. Y España también es el destino más popular de los demás para estudiar aquí. Eso dice algo sobre la calidad de la educación en España, sino también de la sociedad, la
lo querido que es España. Ejemplo de esta cooperación también es Erasmus+. Empresarios, jóvenes empresarios, gente que trabaja en universidades, gente que quiere investigar, que quiere hacer cosas juntos, también pueden por Erasmus seguir. Y además es un programa relativamente barato y poco burocrático. También hay algo que me ha decepcionado de Europa, de la Comisión. Hace unos 2 o 3 años, unos países, Reino Unido, Holanda, Alemania, querían disminuir los gastos de Europa, porque de vez en cuando Europa se le va la mano y gasta dinero donde, según los que pagan impuestos, se podía considerar hacer un poquito menos. La Comisión contestó, no podemos disminuir. Y nos amenazaba de disminuir los gastos de Erasmus, que me pareció algo muy estúpido y también contra lo más fuerte que es Europa. Al final, como siempre en Europa, llegamos a un compromiso, gastamos un poquito menos, gastamos aún mucho en Europa, y Erasmus sigue siendo el programa par excellence que funciona bien. Pero hay más. La innovación. Empresas similares en Europa compiten porque hay reglas europeas de cómo funciona el mercado. Pero también hay programas europeos que les sugiere y les ayuda a trabajar juntos para elaborar nuevas tecnologías, para buscar maneras de producir más conscientemente para el ambiente o para la vida social como participantes responsables de la sociedad europea. Le puedo dar un ejemplo en el campo de acero, que tenemos Tata Steel, ArcelorMittal, ThyssenKrupp y Wust, que han, gracias a Europa, elaborado maneras de consumir menos energía y emitir menos CO2, y así, juntos, elaborando esas tecnologías complicadas, están más capaces de competir con China, que puede enviarnos productos que a nuestro juicio como europeos son producidos con mucha energía o con mucho daño al medio ambiente. Y Europa, orgullosamente, gracias a lo que compartimos en tecnología y en inversiones y visión de los líderes de esas empresas, se puede defender con esta cooperación europea. Otro ejemplo es la industria aeroespacial, donde trabajan empresas de Francia, de Holanda, como Airbus, Fokker, Safran y Tenkate. Y una de esas empresas, Airborne, es una empresa que hace nuevos materiales que son más resistentes y más baratos y menos impactantes para el ambiente que los metales. Esa empresa agradece la cooperación que encontró en Girona, en el centro universitario, donde está produciendo productos avanzados. Así se ve Francia, Holanda, España y Europa como el ámbito, el ambiente en el cual esta cooperación está llevando resultados. Esas son cosas que no se ven todos los días, aún menos en la primera página del país, pero esa es Europa. Hay muchos de esos ejemplos y cada uno muestra que nuestros empresarios están haciendo un excelente trabajo, que también crean empleo de alta categoría, que así nos mantenemos como Europa competitivo, parecido a China, Rusia, Estados Unidos, Japón. Y efectivamente estamos formando un mercado, una manera de ser, porque no es solamente la tecnología, cada vez se nota en Europa, deberíamos estar orgullosos de lo que somos. Nuestro sistema es un sistema de mercado. Nos gusta el capitalismo, pero también tenemos ese componente de
lo que ganamos, distribuirlos para ayudar a los que no tienen tantos recursos. Así de que nuestra sociedad invierte en salud, educación, en ayuda social. Respetamos las negociaciones entre empresarios y sindicatos. Y respetamos por lo que se puede, con nuevas tecnologías, preferiblemente el medio ambiente. Y si hablamos del TTIP, por ejemplo, ese me parece crucial. Nosotros somos el mercado más grande en el mundo. Lo que compartimos es nuestra DNA, la sociedad europea con su comportamiento, sus elementos sociales y de medio ambiente y del mercado. Y si otros quieren acceder a nuestro mercado con sus productos, que sea China o Estados Unidos, que negocien con el mercado más grande del mundo, y obviamente el mercado más grande del mundo puede decir, mire, este aceptamos y este no. Y si se hace eso con transparencia, creo que mucha más gente podría apoyar el TTIP porque somos europeos, porque tenemos algo en común. Eso no es de derecha contra izquierda, es Europa contra sistemas que son diferentes. No compartimos el capitalismo pur sang de Estados Unidos, se puede decir. No somos Rusia, ni menos China, somos Europa. Y hemos pagado un gran precio como europeos para unirnos. Nuestros ciudadanos, en cada vez más países, se dan cuenta de ese precio. Hemos perdido soberanía. El ciudadano se da cuenta que muchas reglas ya no vienen de su gobierno, sino de Bruselas. No le gusta. Además paga. Los holandeses somos un poquito tacaños, pero a ningún ciudadano le gusta pagar impuestos. Y si pagan, quieren saber qué hacen ustedes ahí con mi dinero. ¿En qué lo gastan? Y si lo gastan en promover nuevas tecnologías, eso le podría, si lo convencimos y lo presentamos con entusiasmo, le podría convencer. Pero si le gastan en programas que evidentemente solamente ayudan a la élite o con dinero que se pierde porque no podemos dar transparencia de cómo se ha gastado, Europa obviamente cada vez más pierde su relevancia y el apoyo del ciudadano. Tengo muchos ejemplos de cómo estamos trabajando los países, las universidades, las empresas, en el sector agroalimentario, en la biodiversidad, en ecosistemas, recursos hídricos, agua, nos encanta el agua, tanto aquí como en España. Nosotros tenemos mucho, España tiene poco, pero la tecnología en sí de distribuir agua y de transportar agua es muy semejante. No es por nada que son dos países que han elaborado el sistema de cómo producir tomates, que son España y Holanda. Me acuerdo, en el 82, cuando comencé como diplomático, que los producentes de tomates en Holanda vinieron a tomar tomates podridos a los del gobierno, porque tenían miedo de que España iba a entrar en la Unión Europea. ¿Y por qué eso les dio miedo? Porque según su convencimiento, España podía competir con ellos con algo ilegal. ¿Y qué era? El sol gratis. No es justo. Si tú tienes que producir tomates con gas, tienes que pagar gas natural para tus casas verdes, y vienen los españoles con sol gratis en tu mercado, eso no puede ser, ¿no? Estamos furiosos. ¿Qué ha hecho el gobierno? Les ha escuchado y les ha sugerido de que somos un mercado y cada uno contribuye con lo que él tiene, y que España tiene que entrar en ese mercado por razones obvias que han explicado. Y si miramos ahora, España es un gran producente de tomate. En eso los producentes holandeses tenían razón de tener preocupaciones, pero los de Holanda siguen produciendo igual
porque han elaborado una nueva tecnología de producir, han elaborado nuevas variantes de tomates, han elaborado maneras de no utilizar gas natural, sino el calor de la tierra. Hoy en día no gastan nada en energía, sino producen más bien energía. Han elaborado nuevos mercados. Juntos con los españoles hemos elaborado reglas europeas que nos permiten competir donde se debe, pero también cooperar juntos, donde las tecnologías nos ayudan a mejorar el mercado europeo y producir más tomates, más verdes y con nuevas posibilidades. Media pequeña empresa. Siempre hablamos de media pequeña empresa, pero no nos damos cuenta de que para ellos es mucho más difícil de agarrar ese gran mercado europeo. Tenemos que darles más ayuda, tenemos que darles más apoyo, y creo que no es solo palabra, estamos poco a poco exitosos en eso. Por ejemplo, si voy a España, las cifras que a mí me fascinan es cómo España se integra en Europa. Y las cifras son positivas, las cifras muestran que España es competitivo. La exportación total de España creció en 2015 4.3% comprensivo al año antes. Eso es por encima del promedio. El número de empresas que exportan en 4 años consecutivos en España aumentó de un 4%, siendo más de casi 50.000 empresas que ahora exportan, antes no. Estas exportaciones de España han mostrado un mayor dinamismo. Si pongo Holanda en este cálculo, Holanda nos gusta hacer un centro de comercio. Entonces, si las exportaciones a Holanda aumentan, quiere decir que no vamos a comer más tomates españoles, que ya nos es suficiente, pero buscamos nuevos mercados para esos productos. Entonces, así de que los tomates españoles van al mercado en Nueva York, o en Tokio, o en Dubái. Así uno contribuye al éxito de otro. Inversiones. Los países europeos cada vez más invierten en ese otro componente del mercado europeo. Holanda fue el tercer inversor extranjero directo en España en 2015. Y este año, el primer trimestre, hasta ocupa el primer lugar en el ranking de los países inversores en España. Y hablamos mucho de política, pero este es más importante. Si empresas creen en una economía tanto que su dinero quieren invertir en ese país, la confianza que tienen de la estabilidad europea y cómo los españoles en este caso manejan esa herencia europea, así está creciendo Europa. Hasta ahora no he hablado de la presidencia, pero me gustó darles esa idea de que detrás de consejos de gente de corbata y de trajes de moda, hay un mundo que poco consideramos, pero que es el mundo que se está integrando, de estudiantes, de profesores, de media pequeña empresa, de grandes empresas, de comercio. Ahora la presidencia. Obviamente, al inicio, como Vladimir sabe, nuestra idea era de poner énfasis en este mercado interno. Y lo hemos hecho por lo posible, buscando maneras innovadoras de reunir los empresarios, no solamente funcionarios y políticos, sino empresarios. Entonces, por ejemplo, en Ámsterdam hemos reunido los ministros de Comercio y del Mercado Interno con empresarios.
Y a mi orgullo, el empresario que acompañaba a nuestro ministro ahí era el CEO de la empresa que hace estos componentes de los aviones en Francia, en Holanda y en Girona. Obviamente el mercado interno no era lo que más ha requerido de atención de nuestra presidencia, era sobre todo la migración. La migración es un tema muy complicado, del cual nos damos cuenta de que si no lo manejamos, el ciudadano no cree que Europa le da el control necesario, muy directamente. Los naufragios, la manera de que la gente pudo entrar sin control en masas en Europa, causó un malestar profundo en muchos países en el norte, inclusivamente el nuestro, y fue primordial hacer un acuerdo con Turquía, así de que podíamos ayudar a Turquía y también controlar las fronteras. Porque no olvidemos, Europa es una unión aduanera, una unión que por nuestra convicción no debe tener fronteras internas. Eso implica, si ya no hay fronteras internas, que todo lo que uno suele hacer en la frontera interna tiene que hacerse en la frontera externa, inclusivamente control de personas. Entonces, si un flujo incontrolado pasa de afuera de la Unión, adentro de la Unión, y después puede más o menos libremente moverse a donde se le ocurre, eso destruye ya la no tan profunda convicción del pueblo en el hecho de que Europa puede controlar su manera de organizar las cosas. El acuerdo con Turquía ha sido exitoso. En esa frontera entre Grecia y Turquía tenemos mucho menos naufragios, mucho menos muertos, mucho menos mafiosos que se aprovechan de la miseria de otros. Hemos destruido su business model. Obviamente, eso cuesta algo. Estamos negociando con Turquía sobre cómo entrar en la Unión como miembro. Uno diría, como yo también, pero ¿cómo puede ser? Porque Turquía al mismo tiempo está limitando los derechos de periodistas, está limitando los derechos de homosexuales de caminar por Estambul, está controlando su sociedad en una manera que no nos gusta. Pero ese es el hecho. Se puede negociar cómo entrar en la Unión Europea, pero si el país en sí negocia, pero no se adapta a lo que tenemos en común como europeos, así es. Hemos pagado 6 billones, así de que Turquía nos ayuda a recibir refugiados. Creo que es un precio bastante bien por lo que Turquía está haciendo. Estamos negociando aún con Turquía, pero ahora le toca a la nueva presidencia el libre acceso de los turcos sin visa, algo que a nuestra población no nos gusta tanto, porque son muchos los turcos, seamos francos, son muchos. Y no tener control sobre migración es exactamente lo que fue el punto débil al inicio de nuestra presidencia en la visión del pueblo. Hemos hecho más. Hemos elaborado un nuevo concepto de Frontex, o sea, de la guardia que va a vigilar nuestras fronteras en el mar y en la tierra. Ese simboliza casi de que Europa, sus fronteras, es algo común. No es algo de Grecia o Italia. Si Italia hace lo que puede, lo hace por todos nosotros.
España ha hecho algo que aprecio mucho y nos ha ayudado a entender cómo funciona. España hace 10 años tenía sus problemas de migración, con los barquitos a las Islas Canarias, y la gente tratando de subir en las rejas de Ceuta, Melilla. Y 10 años más tarde nos damos cuenta que España ha resuelto el problema. Obviamente no es una cosa fácil, ahora nos damos cuenta, y tampoco es sencillamente hacer las rejas, es mucho más. Y España, hablando aquí con las autoridades y con las empresas privadas y con la policía, la justicia, todos ellos han contribuido a controlar ese problema. Trabajar con Marruecos, trabajar con los países al sur de Marruecos. ¿Cómo hacer de que la gente tenga menos urge de subir a Europa? ¿Cómo podríamos elaborar la economía? ¿Cómo podríamos vincular la economía de Malí o de Senegal o de Níger con Europa? Esa es la tercera cosa que hemos tratado de hacer. Acuerdos hemos concluido con Malí, Ghana y Costa de Marfil. Y es una línea que esperamos que la Comisión y la nueva presidencia pueda seguir, y donde esperamos que España, con la experiencia que tiene en control de fronteras y también de cómo manejar economías y cooperación de justicia, policía, aduanas con países africanos, que nos puede compartir esa experiencia con nosotros. Porque otra vez, la frontera española es la frontera de toda Europa, o sea, la nuestra también. Una solidaridad del norte con el sur es primordial, y también el sur tiene que entender de que nos preocupamos de cómo Grecia, Italia, España guardan sus fronteras. Somos una unidad. Del mercado, vuelvo a la economía un momentito. El mercado que hicimos hace 20, 30 años, el mercado de Maastricht, el mercado interno, obviamente no conocía las nuevas tecnologías, la digitalización o los nuevos servicios. Hemos tratado de hacer un empuje a nuevas reglas que son necesarios. La portabilidad transfronteriza, la eliminación de barreras al comercio económico, la reducción de los gastos de envío de paquetería, conectividad de banda ancha fija y inalámbrica, y la liberación de la banda de 700 MHz. Todo eso y más son nuevos terrenos donde Europa no existía, y necesitamos inafortunadamente hacer las reglas, porque si no las hacemos, cada país va a elaborar regímenes nacionales que resultan en diferencias entre un país y otro, y necesariamente en fronteras internas. Y eso no puede ser. Fronteras internas ya son ilegales, no se pueden mantener. Entonces, antes de que los países recurran a regímenes nacionales, hay que hacerlo en Europa. Nos urgen. La empresa, menos mal, y la ciudadanía en este caso, la digitalización es algo que los jóvenes y la gente individualmente les fascina, nos ha ayudado mucho a encontrar maneras de diseñar el camino en adelante. Lo mismo con servicios. Existe ahora una propuesta de la Comisión de Pasaporte de Servicios, que es algo muy interesante, de que hemos hecho, digamos, con vasos de agua. Los vasos en los años 50 tenían que recurrir a reglas y controles nacionales. Ahora, obviamente, tú puedes hacer un vaso si tienes el permiso español. Ese permiso español de poner el vaso en el mercado como fabricante te da permiso a toda Europa. Pero los servicios, esas cosas aún no son tan elaborados. Y la Comisión hace bien su trabajo, si elabora reglas ahí, y el Consejo de los países y el Parlamento tiene que ponerse las pilas para que ese régimen sea lo más rápidamente elaborado. Algo que moralmente nos pareció primordial era también elaborar reglas de combatir evasión de impuestos.
porque somos un país donde nos gusta atraer capital. La cuarta libertad de Europa, capital, lo tomamos muy en serio, y si tú quieres mover capital, que es más fácil que personas o servicios o bienes, ese capital se acumula. Pero obviamente la libertad de capital no puede decir que países pueden aceptar que empresas muevan ese capital buscando maneras de no pagar impuestos. Tenemos que hacer esas reglas, y sobre todo con un país que es relativamente listo en ese campo, hay que hacer las reglas, así de que Europa funcione. Una cuarta cosa, energía y cambio de clima. El resultado de París, poco antes de nuestra presidencia, mostró otra vez que Europa vale la pena, que el comisario español hizo con su entusiasmo y simpatía mucho para que Europa se une y mostró liderazgo. Ahora tenemos que convertir el resultado de París contra cambio de clima en directivas concretas, y hemos tratado de hacer lo posible. Soluciones inteligentes también. Por ejemplo, hemos tratado aquí en España como embajada de promover esa idea de economía circular. Grandes empresas como Unilever o DSM o Axo ya están buscando maneras de que, como uno de ellos dice, basura no existe. Ya no hay basura. Cada producto que es un desecho para uno tiene relevancia económica para otro. Entonces, seamos inteligentes y buscamos maneras de que la economía apoya esa idea. Creo, señor presidente, que puedo terminar aquí y que podríamos hablar de otras cosas. Obviamente no tengo miedo de hablar de Brexit o Nexit, pero no es exactamente lo que la presidencia tenía previsto. Gracias. Muchas gracias, embajador. Efectivamente, hay muchas preguntas que han llegado en el transcurso de su intervención y vamos a intentar formularlas todas o el mayor número posible. Le ruego si puede ser concreto en las respuestas para dar paso a todas las cuestiones que plantean nuestros asistentes. Guiomar Quintana, de la agencia Europa Press, le dice: después del Brexit, algunos líderes europeos de extrema derecha han exigido votaciones similares sobre la permanencia en la Unión Europea. Me preguntaba, dice, qué posibilidad existe de que se dé una situación parecida en Países Bajos, donde el PVV estaría dispuesto a celebrar un referéndum, y qué consecuencias tendría para el bloque comunitario. Y esta cuestión también enlaza con otra que hace Pedro González, de Calma Televisión. Dice: el Reino Unido ha destrozado en la práctica los referenda llamados consultivos. ¿Tendrá Holanda también la tentación de convocar otro referéndum consultivo de esos que socavan un poco más el proyecto europeo? ¿Dónde es Pichu? ¿O usted sigue? Sí, adelante. Bueno, ahí ya esperaba Brexit, Nexit, esas cosas. Obviamente, en mi concepto de que Europa tenga mucho en común y tenemos que elaborarlo, habíamos pensado de que la contribución británica sea crucial, que si hay un país que pone el mercado interno y las libertades y una approach pragmática en el centro de su contribución a Europa, hasta ad nauseam, fueron o son los británicos. Y usted sabe, empresas como Unilever o Royal Dutch Shell existen gracias a tener una pata en Inglaterra y otra en Holanda. O sea, si ellos se van, nos cuesta no solamente económicamente, sino psicológicamente. Y no es bueno para Europa. Europa necesita ese approach liberal. En la opinión pública holandesa, la pérdida
de los británicos es mucho más, es algo que la gente nota como una confirmación de que Europa no funciona, que este mundo anglosajón que nos gusta, al parecer no cuadra con Europa. Si veo a mi hijo, le encanta enviarme en YouTube esas películas de Nigel Farage y su humor, que es algo que le encanta. O sea, tiene mucho impacto. Ahora, en cuanto a la opinión pública en Holanda, somos tradicionalmente un país muy abierto. Los judíos de Isabel la Católica, o los protestantes de Francia, o los de diferentes continentes, siempre podían llegar a Ámsterdam y hacer lo que se les ocurre, hasta que aceptan que no molesten a los demás. Con esa idea abierta hemos recibido los últimos 40 años mucha gente de diferentes culturas, pero con una rapidez y con una cantidad de que si puedo ser un momento el abogado del obrero de Rotterdam, ya se le da náusea. Si tú eres un obrero en Rotterdam, el puerto más grande de Europa, y tú has visto en los últimos 20 años que la mayoría de la ciudad ahora nació afuera de Europa, y que toda esa gente viene sobre todo a tu barrio, porque son obreros, que las iglesias cristianas ya desaparecen y vienen cada vez más, ¿cómo se dice? Los mezquitas. Gracias, por eso tengo a Vladimir. Si la vida social de los bares, de las tiendas ya son turcos o marruecos, y además los nuevos, también de nuevos países dentro de la Unión Europea, están dispuestos a trabajar más duros por la mitad del salario que tú recibes. Tú ves, además, que lo que tú pagas como impuestos se utiliza para ayudar a Grecia, que por lo que tú ves, no controla sus fronteras, o el dinero que recibió de Europa desapareció, pero sin evidente resultado económico. Tu reacción, en mayoría, podría ser, mira, esta Europa obviamente es para la élite, los banqueros que fueron rescatados con mi dinero, para los líderes de estas empresas, para los extranjeros, pero yo perdí todo. Mi cultura, mi trabajo, mi ambiente, mi religión. Esta Europa, obviamente, es nada para mí. Y si hay políticos que dicen, como de Gaulle, je vous écoute, yo le entiendo, y la solución es fuera los migrantes y nosotros fuera de Europa, ¿tú crees que eso podría ser en tu situación una solución? Y sí, son cada vez más los problemas de que dinero se pierde, o fronteras no se controlan, o de nuevo se notan que los banqueros ya reciben sus bonos de antes de 2008. Tú ves, el mundo no cambia, pero tenemos aquí a Geert Wilders que me da una solución, porque no tratamos. Es algo semejante que pasó en Reino Unido. Sí. Pero, concretando, embajador, ¿usted ve peligro de Nexit en el horizonte o no? Pues antes pensaba, me acuerdo del Día Nacional de Luxemburgo, el día antes del referéndum en Gran Bretaña, yo diciendo a los colegas, al fin y al cabo el británico opta por la seguridad y no por una aventura. Y nos equivocamos, hasta los británicos mismos del gobierno, la mayoría de la economía se perdió. Pero tenemos que darnos cuenta, si no defendemos esa Europa, la gente no defiende ellos lo que no entienden. Un buen ejemplo reciente en España, una cosa que hemos hecho en Europa hace poco, con mucho énfasis de la Comisión, del Consejo, del Parlamento Europeo, es acabar el roaming.
algo obviamente de beneficio para el ciudadano, porque si viaja, hasta poco pagaba servicio a un precio exagerado a las empresas. Europa acaba con eso. Debería el ciudadano agradecer a Europa. Pero, ¿qué pasa? Aquí veo por todos lados Vodafone con una campaña, dice, nosotros, Vodafone, acabamos con el roaming por interés de usted. Y el ciudadano va a estar agradecido con Vodafone. Pero no se da cuenta que nos hemos hecho un esfuerzo para forzar a esas empresas a aceptar de que si quieren ser empresas europeas, tienen que aceptar que en Europa uno no puede pedir un precio absurdo a un español que está en Italia o en Malta o en Francia. Las empresas mismas también, para las cuales estamos haciendo tantas cosas, deberían también dar algo en explicar de que Europa sí es relevante para ellos. Pero, como diría Matías Prats, embajador, perdóneme que insista, ¿ve peligro de Nexit o no? Sí, el Nexit es para mí improbable. Hay formalidades de que en Holanda se necesita para el referéndum un borrador de ley. Entonces se necesita un borrador de ley que dice, ¿vamos de Holanda, vamos de Europa o no? En este momento es difícil imaginarse porque no hay una mayoría en el Parlamento para algo así. Entonces, formalmente hablando es poco probable. Lo que es mucho más relevante es porque es lo que está pasando por detrás. La formación de la opinión pública, el reconocimiento de que Europa funciona o no. Bien, Alejandro Marjanian le pregunta por el nombramiento de Boris Johnson como nuevo titular del Foreign Office. ¿Qué le ha sorprendido? ¿Qué le parece? Yo dije a Vladimir antes de que si no sé qué contestar, lo dejo a la presidencia. Pero creo que es una pregunta que obviamente dejo pasar a los colegas británicos. ¿Y qué espera de Theresa May como nueva primera ministra del Reino Unido? Tenemos que negociar, como sabemos, en base al artículo 50, un nuevo régimen, todas las cosas que nos unen, cómo vamos a seguir en adelante. Hablé hace poco con el embajador de Suiza y dije, bueno, me imagino que ya están con los brazos abiertos para recibir a los británicos en el EFTA, como antes estaban en el EFTA. Y me acuerdo en el 73, los británicos, los irlandeses, ¿y quién más? Suecia, Austria, salieron de la EFTA. Porque el éxito es el sistema de la Unión Europea, con sus reglas supranacionales. No nos gusta decirlo hoy en día, pero es porque la Comisión está por encima de todo. La Corte nos obliga, el Parlamento nos representa que funciona mejor nuestro modelo que la de EFTA. En ese entonces era evidente y los miembros se pasaron de ese club de EFTA a la nuestra. Ahora que no les gusta más, me imagino que pueden regresar a EFTA. Me dijo el embajador suizo que no es así, porque Suiza ya está tan vinculado con Europa que ya no se puede hacer como si no han pasado 40 años. O sea, va a ser algo novedoso, nos va a costar mucho trabajo, con un resultado inseguro. La base para nosotros europeos es evidente, la libertad sin fronteras, esa idea de que bienes, gente, capital, servicios pueden libremente circular, no se puede negociar. O sea, es all or nothing. Pero me imagino que los británicos lo ven diferente y eso nos va a costar tiempo. Ahora que estamos en confianza, embajador, ¿cómo se desarrolla el trabajo diplomático en un país que lleva 6 meses largos en funciones? España fue un país relativamente fácil porque España es un país que se siente bien en Europa, que está, como dije, con unas cifras rápidamente integrando cada vez más. Y lo que me fascinaba, en ese problema que tuvimos de migración y control de fronteras, España había solo, sin Europa, hecho lo necesario. Y España, la reacción era un poquito, déjanos
porque lo hemos hecho bien. If it ain't broken, don't fix it. Pero de nuestro lado podría decir, sí, pero Europa quiere aprender de ustedes. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué han hecho con Costa Marfil? ¿Y cómo hace una embajada? ¿Quién trabaja con quién? En todas esas ramas de la sociedad, ¿cómo han hecho las cosas? Y fue algo interesante, porque algo nuevo. La economía, control de fronteras, también obviamente conocimiento de España de países como Venezuela, que además es un país vecino nuestro, por Curazao, Aruba y Bonaire. Ahí España es un gran país para trabajar, y con mi esposa colombiana, hablando un poquito el español, no era tan difícil. Sí, pero el hecho de que esté en funciones el país, el gobierno, que ha habido unas nuevas elecciones, ¿eso ha modificado de alguna forma la agenda diplomática? España mismo, por tomar muy en serio de tener un gobierno en funciones, tomó menos iniciativas, estaba menos asertiva que antes. Pero es algo que España, por su propia situación, optó por ser. Más bien, yo estaba sugiriendo a España, pero venga, dígalo cómo son las cosas, ayúdanos en eso. Eso es una cosa. La otra cosa, no enfocamos demasiado en políticos, como dije. Importante es la empresa privada. Ustedes tienen AENA, una privatización de aeropuertos. En Holanda ni hemos hecho eso, no nos atrevíamos. España sí, y le va bien. Y hablando con el CEO de AENA me dijo, somos más eficientes que gobiernos. Eficiencia, eso es, eso no, me encanta escuchar. Inditex, la manera de que ellos, contra la crisis de un pueblo ahí en Galicia, han elaborado un multinacional nuevo, es maravilloso. O sea, España tiene, a pesar de que a veces se queja de eso mismo, tiene un ambiente donde nuevas empresas pueden crecer. O sea España y nosotros con España felices, que ese país muestra que el mercado europeo está ahí, que podíamos contribuir todos y que España es un miembro motor de Europa. Gloria Arredondo, de la Organización de Estados Iberoamericanos, le dice, en una lógica europea de transferencia de experiencias y prácticas, ¿qué recomendaría a los partidos políticos de España para formar gobierno desde la experiencia política holandesa, que cuenta con muchos partidos políticos y que se gobierna con pactos y programas entre muy diferentes partidos? Marcelino Oreja y yo estuvimos hablando de ese hace poco y antes. Ahí Holanda tiene ya desde 1848 solo gobiernos de coalición. O sea, nuestra manera de gobernar está basada en coaliciones. Ahí podíamos dar unas ciertas sugerencias si España, si los políticos les quieren aprender, así de que nosotros aprendimos de España cómo manejar fronteras, así nos ayudamos en Europa, cada uno tiene históricas experiencias que con mucho gusto quiere compartir con los demás. Entonces sí hemos hecho algunas actividades en ese campo. Tuvimos aquí el asesor de la reina Beatriz, tuvimos profesores, políticos, hemos hecho un concurso en la Universidad Complutense, en la Facultad de Politicología, de cómo es hacer negociaciones, qué tipo de acuerdos políticos se puede hacer, cómo se puede vivir así de que cada partido se siente feliz porque tiene algo que ser. Digamos, una coalición es un diamante, ¿no? Y el diamante refleja a cada lado su luz. Si hay una coalición entre izquierda y derecha, como tenemos en este momento en Holanda, de la gran coalición de los de derecha, liberales, y de izquierda, socialdemócratas, hay que dejar de que este diamante de vez en cuando da luz roja y de vez en cuando da luz azul. Y si tú eres azul, tú eres azul. No necesariamente debes ver la parte roja, que es más bien dirigida a los socialdemócratas. Eso es manera de trabajar colegialmente. La comisión es un ejemplo de eso, donde gente de diferente índole trabaja juntos con un programa.
un programa que es obviamente el interés de Europa. No hay que decir, este es mi gobierno y tú puedes entrar en mi gobierno. La idea es de que somos un equipo, juntos, tenemos un programa, juntos, el programa hemos convenido es que es en el interés de todos y ahora vamos a convencer a la sociedad de lo que vamos a hacer es bueno para la economía o para la transparencia o para el Estado de Derecho. Esas cosas hay que eliminar un poquito de su origen política y mostrar que tú con entusiasmo quieres gobernar el país como conjunto, como partenario. Gustavo Samayoa, del Consejo Económico y Social de España, dice si apostaría Holanda por una unión bancaria y fiscal europea. Creo que hemos elaborado reglas en este campo. Tenemos una unión bancaria, hay que elaborarlo más. Y está en este momento funcionando bien. Las tempestades vienen de diferentes lados, pero hemos elaborado esas reglas para ahora respetarlos. Entonces sí hay, digamos en España, base para unas medidas específicas de la Unión hacia España, hay que elaborarlas. Las reglas en Europa no son tantos, pero los que hemos hecho hay que respetarlas y hay que aplicarlas. Eso es primordial. Si queremos vivir con tantos países, 27 o 28, en una unión, las reglas que tenemos meticulosamente que aplicarlas. José Luis Jiménez, de Radio Inter, dice, con la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, ¿cómo se contempla desde Holanda la cuestión de Gibraltar? Debe ser por el Tratado de Utrecht, quizá. Sí, el tratado de mi ciudad nativa, Utrecht, que en Utrecht nadie conoce, pero aquí aún pero existe. Más. Existe. Es algo, evidentemente por el momento, entre Gran Bretaña y España. La relevancia de esa frontera para Europa existe, pero no es algo, creo que donde somos estudiantes de la subsidiariedad. En este momento es algo típico del nivel de los países involucrados. O sea, si viene la relevancia europea, lo veremos con mucho gusto, pero en este momento no. Su colega Anatoly Sergerba, embajador de Ucrania, dice esta semana se cumplen 2 años desde el accidente del Airbus MH17 en el que fallecieron casi 300 personas, la mayoría de ellos ciudadanos de los Países Bajos. ¿Qué piensa usted sobre los posibles mecanismos para llevar a los autores de este accidente ante la justicia? La iniciativa que hemos tomado para llevar a cabo esta investigación con apoyo de Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad, es que efectivamente que llevamos los culpables a la justicia. Es algo de largo plazo, porque hay mucha resistencia de ciertos lados contra este rule of law, ese gobernar por derecho en el mundo. Pero es evidente que vamos a seguir el camino y contamos, obviamente, con ayuda y apoyo de toda Europa para eso. Miguel Manrique, de Telearte, dice, el no en el referéndum holandés a la Constitución Europea fue contra el euro o contra la inmigración islámica. El no contra la Constitución era una mezcla de esos dos factores y otros más, como les he descrito con el ejemplo del obrero de Rotterdam. Hay un malestar en general de que la internacionalización, la migración, el cambio de la sociedad es la culpa de la élite, y la élite son los grandes industriales, los políticos, los diplomáticos y sobre todo es Europa. Kiko Rosique, de Servimedia, dice, ¿cree que la ética calvinista que según Max Weber inspiró el capitalismo está provocando una distinción entre buenos y malos según el cumplimiento o no del déficit, justificando así castigos y sanciones? El calvinismo ha inspirado en parte el derecho y lo que tenemos que contar ahora son los productos del derecho. El derecho internacional, por contrario, no es calvinista. El derecho es la única manera de vivir juntos en una unión de países. No puede funcionar de manera de que
yo soy francés, soy amigo de Italia, por eso Italia escapa de las sanciones, o para dar un ejemplo hipotético. No, tenemos reglas, tratados. El tratado es sagrado, las elaboraciones de las reglas son sagrados. La comisión la estamos pagando y la pagamos bien para que hace el trabajo sucio por los Estados miembros de controlar que cada país respeta las reglas. Eso es Europa. No es de amigos entre amigos, es una comunidad de derechos, de deberes, de instituciones. Eso tiene algo nórdico, pero es la única manera que puede funcionar el mundo, lo sabemos todos. Bien, estamos ya en el final del desayuno, el tiempo se agota. Hay una última pregunta de Santiago Lebradón Stuff, y dice que como holandés le preocupa el futuro de este país y que España tiene una tasa de fertilidad realmente muy baja y que el año que viene se va a agotar el fondo de pensiones. Que ¿cómo se apoya, le pregunta, a la familia en Holanda en este momento? ¿Qué medidas, qué políticas está fomentando su país para apoyar a la familia? En Holanda tenemos un sistema de pensiones que obliga a cada uno de contribuir cada mes una parte de su salario en un fondo común. Y si uno se pensiona, ese fondo te da lo que tú has puesto y los resultados de las inversiones. Ese sistema existe al lado de un sistema de contribución estatal que es más reducido. Es un sistema que yo prefiero sobre el sistema donde el Estado es el único que da las pensiones, porque tenemos, obviamente, como usted dijo, el que preguntó la pregunta, tenemos un problema de que no tenemos suficientes jóvenes para sostener el estado costoso de salud, sobre todo, que hemos elaborado. El sistema de salud que tenemos todos en Europa es un sistema cada vez costoso porque hay cada vez más gente vieja y cada vez más tecnología y medicinas, y moralmente, obviamente, queremos dar a todos los viejos y viejas acceso a las tecnologías y los medicamentos que hemos elaborado. Pero no, es impagable en este momento. La tecnología nos va a ayudar mucho. Pues por eso, énfasis en innovación, énfasis en una Europa que promueve nuevos empresarios, que promueve que la gente se desempeña, que trabaja con universidades, que compartimos un mercado, el mercado más grande del mundo para esos productos. Eso es primordial. Pero no va a ser suficiente. Tenemos que hacer unas reformas también de sistemas de pensión. Bueno, pues muchas gracias, embajador. Y para cerrar este desayuno cedo la palabra a don José Luis Garcés, de BT, en nombre de los patrocinadores de este acto. Buenos días a todos. En nombre de Red Eléctrica, de Asisa y de BT, queremos agradecer la presencia del embajador Holanda aquí en este desayuno, don Matthijs van Bossel, y también agradecer tu encendida defensa de Europa en estos momentos en los que parece que se pone todo en cuestión, y yo creo que no hay alternativas, mi punto de vista, a Europa, y Europa tiene que seguir, y tenemos que hacerla cada vez más grande, más fuerte y más cohesionada. Así que muchísimas gracias.